¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta sección de entrevistas. En esta oportunidad estamos junto a la senadora Carolina Goit. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Senadora, queríamos comenzar preguntándole porque usted la hemos visto desde siempre muy preocupada por los temas de género, por la equidad de la mujer en distintos temas, trabajo, salud, y estamos justo en medio de todo un movimiento feminista que se ha levantado y lamentablemente han ocurrido hechos en la última hora donde han fallecido 4 mujeres. Hay indagaciones, pero muchas de ellas, en varios de estos casos hablamos de femicidio, que se están de hecho investigando. ¿Cómo usted ve esta mirada de sociedad donde hay justamente un movimiento que se levanta, pero siguen aún ocurriendo estos crímenes y algo que ha sido difícil de frenar? Hay que hacer un cambio más profundo, al parecer. Yo me alegro en eso del movimiento porque ha implicado que como sociedad tomemos conciencia de vulneraciones que hay hacia las mujeres, inequidades, que a veces se normalizan. A nosotros nos costó mucho, cuando discutimos la ley de femicidio, yo era diputada en ese tiempo, sacarla adelante y explicar por qué era distinto que una mujer perdiera la vida en manos de su pareja o de su expareja respecto de cualquier homicidio. Porque allá hay una relación de poder al punto de sentir que yo como pareja tuya puedo llevarte hasta la muerte. Pero hay una relación distinta de quien además debería proteger a la mujer. Y visibilizar eso, que efectivamente contempláramos condiciones distintas, fue una pelea difícil. Entonces uno dice hoy día muchas cosas que nos parecen natural, de cómo establecemos que en realidad las mujeres tienen que desempeñarse en determinadas actividades, o algunas cosas incluso se cuestiona frente a una violación si no habrá culpa de la mujer, lo que parece inaceptable, claro, absolutamente inaceptable. Cosas que parecen que no están asumidas en este tiempo. O sea yo creo que hoy día lo que se ha generado con el movimiento es una posibilidad de dar un salto cualitativo a una sociedad mejor. A decir cosas que nos parecen normales, no son normales. Ahora, frente a esto no podemos bajar la guardia. Y ahí voy al tema de la violencia que sufren mayoritariamente las mujeres y que lamentablemente al final del camino pueden llevar a la muerte, como hemos visto en estos femicidios. Y es algo que nos tiene que llevar a reaccionar como sociedad. Probablemente en muchos de estos casos hay una historia previa de violencia. Entonces aumentamos las penas, pero eso se da cuando ya una mujer murió. Y lo que tenemos que ser capaces de hacer es actuar antes. Y ahí yo quiero destacar iniciativas, por ejemplo, una que existe en la Municipalidad de Peñalolén, que implementó su alcaldesa, Carolina Leitao, que busca que la mujer tiene un dispositivo electrónico y tenga una red de protección que haga que una medida cautelar sea efectiva. Porque ¿qué pasa hoy día? Se prohíbe, ¿no es cierto?, que el agresor se acerque, pero no tiene forma de controlar eso. No podría haber carabineros suficientes para que estén uno al lado de cada mujer permanentemente. Y lo que se hace es con un dispositivo, es un aparatito pequeño que la mujer conecta, ¿no es cierto?, aprieta el botón cuando está la amenaza y eso hace que el carabinero que esté más cerca tenga la prioridad para acudir en la protección de la mujer. Además envían mensajes a la red de protección y eso ha hecho que bajen efectivamente los femicidios en la comuna. Entonces uno dice aquí necesitamos medidas que se implementen en forma urgente, porque probablemente en muchos de estos casos ya han habido denuncias o han habido situaciones donde un vecino sabe lo que está pasando, donde alguien de la familia sabe lo que está pasando y no podemos permitir que más mujeres sigan en esto perdiendo su vida en manos de una expareja, porque muchas veces es el ataque de celos el que justifica la agresión, lo cual es absolutamente inaceptable. Senadora, en otro tema que también tiene que ver con justamente esta situación de género, ¿qué le parecen un poco las medidas planteadas ya en un tema de salud, pero de hacer que el costo de los planes de salud para las mujeres en las ISAPRES, con esta reforma que se ha planteado, sea más equitativa a partir de justamente hacer más caros los planes de los hombres? Me imagino que en trabajo y en salud podría abordarse este tema de reforma a la ISAPRE. ¿Cuál sería una posición ideal, una posición que a usted le gustaría que efectivamente se pudiera tramitar y que avanzara en un cambio real? No, el objetivo de una reforma a las ISAPRES no es mejorar el negocio para las ISAPRES. Entonces a mí me parece increíble que lo que se plantea sea a costa de aumentar los planes de los hombres, el costo, vamos a resolver el problema que tienen hoy día las mujeres, que te cobran 5 o 4 veces más por estar en edad fértil. Aquí lo que necesitamos nosotros es una reforma integral a una industria que tiene utilidades que son escandalosas. En lo que llevamos del año, o sea, prácticamente han tenido la mitad de las utilidades del año pasado.
Hablamos de cifras multimillonarias y esas son a costa de la salud de las personas. Entonces, lo que yo quiero es una reforma del sistema de ISAPRE que se haga cargo de la salud de las personas. Eso significa hacerte cargo desde que naces hasta que eres adulto mayor. Y no lo que pasa hoy día, que la ISAPRE te cubre mientras no te enfermas. Pero cuando eres más viejo, que tienes más probabilidades de enfermarte, el plan es tan alto que la gente se va y termina en el sistema público. O una ISAPRE donde tú puedas moverte de una a otra. Hoy día una persona que se enferma por la preexistencia queda amarrada porque ningún otro seguro te va a cubrir. O en lo que pasa, como te señalaba, en el caso de las mujeres castigadas por estar en edad fértil. Aquí necesitamos instituciones, está bien, que sean privadas, pero que se preocupen de la seguridad social, no hacer de la salud un negocio como sucede hoy día. Y a la par de esto necesitamos fortalecer al FONASA como el seguro público, donde está el 80% de la población. Senadora, en otro tema quería preguntarle, usted había dicho en su momento que en la visita el Papa debería haber escuchado justamente a las víctimas, justamente de algunos integrantes de la Iglesia Católica. ¿Le parece que al final de cuentas, de todo lo que ocurre, de las denuncias que se termina haciendo un daño mayor a la Iglesia Católica en nuestro país? O sea, cuando uno ve que se acepta la renuncia del obispo Barros y uno dice por qué eso no se dio antes. Nos hubiéramos evitado mucho costo que además nos duele al mundo católico. Pero yo creo que aquí si hay algo valioso a reconocer es la capacidad del Papa de decir me equivoqué. Y esto, frente a eso, tomó acciones y invitó a las víctimas de Caradima a su casa, ¿no es cierto?, a escucharlo. Lo que yo espero es que esto signifique también medidas que marquen un antes y un después respecto a las situaciones de abuso al interior de la Iglesia, que terminen las redes de protección, que se ponga el foco en las víctimas y en acompañarlo y tomar medidas que garanticen que la justicia actúa, sea quien sea. Creo que eso es lo que hoy día espera mucha gente y, por otro lado, no solo en la Iglesia, sino que en las situaciones de abuso a niños, a mí me alegra mucho que estemos avanzando en la prescriptibilidad en delitos de abuso de menores, que significa el derecho de la persona a, independiente del tiempo que ha pasado, perseguir penalmente a quien fue el agresor. Porque hoy día tú sabes que eso tiene solamente un tiempo, que en el mejor de los casos llega a los 10 años. Y las víctimas se demoran en promedio 30 años en procesar su situación de abuso y en ser capaces de contarla. Senadora, le agradecemos por haber compartido estos temas tan importantes y contingentes junto a nosotros. Muchas gracias. Nosotros llegamos al final de esta entrevista, ahora volvemos con ustedes en Senado Noticias.